¿Cómo están? Buenos días. Y estamos en el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad. Y vamos a entrar en el punto 3, el Dios de la enfermedad. No has atacado a Dios y ciertamente lo amas. ¿Puedes acaso cambiar tu realidad? Nadie puede disponer su propia destrucción. Cuando piensas que te estás atacando a ti mismo, es señal evidente de que odias lo que crees ser. Y eso, y solo eso, es lo único que puedes atacar. Lo que crees ser puede ser muy odioso, y lo que esta extraña imagen te lleva a ser puede ser muy destructivo. Mas la destrucción no es más real que la imagen, si bien los que inventan ídolos ciertamente los veneran, los ídolos no son nada, pero sus adoradores son los hijos enfermos de Dios. Dios desea verlos libres de sus enfermedades y de vuelta en su mente. No limitará en modo alguno el poder que tienes de ayudarlos, puesto que te lo dio. No tengas miedo de ese poder, pues es tu salvación. ¿Qué consolador puede haber para los hijos enfermos de Dios, salvo su poder a través de ti? Recuerda que no importa en qué parte de la filiación se le acepte, Él siempre es aceptado por todos y cuando tu mente lo recibe, su recuerdo despierta en toda la filiación. Sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. Vuestras mentes no están separadas y Dios tiene solamente un canal para sanar porque solo tiene un hijo. El único nexo de comunicación que le queda a Dios con sus hijos los une a todos ellos entre sí y a todos ellos con Él. Ser consciente de esto es sanarlos, ya que es la conciencia de que ninguno de ellos está separado y por ende ninguno está enfermo. Entonces, la única idea de corrección es el creerme una identidad diferente a Dios. ¿Sí? Esa idea de identidad, de creerme diferente a Dios, de que puedo ser diferente a Dios, es lo que ha llevado a toda esta imaginación, a todo este sueño, ¿sí? De ir por mi cuenta y de generarme este yo pequeño, esta individualidad personal, para creer que soy algo diferente de Dios, ¿sí? Y claro, como tu verdadera identidad es uno en el amor, uno con Dios, hagas lo que hagas, no puede desaparecer, o sea, no desaparece, sigue intacta, ¿sí? Entonces se produce como este choque entre la verdad y la ilusión. No es como choque, pero es lo que lleva a que estés siempre en rechazo a la vida, en rechazo a las experiencias, ¿sí? Porque es todo Dios a través de ti y es todo Dios expresándose, ¿sí? Porque si todo es una proyección de la mente, es Dios a través de ti, es Dios a través de los otros, es Dios a través de los árboles, bueno, de todo, de todo, de todo, de todo, ¿sí? Entonces la confusión es esa idea de creerme algo distinto a Dios, de creer que puedo ser algo diferente de Él, de que me puedo experimentar solo, ¿sí? Y sí, tú aquí te puedes experimentar, pero en amor, en amor. Entonces por eso atacas mucho eso que crees que eres que no te gusta. Entonces observa esto, yo lo observaba ayer, cómo nos creemos este personaje de pequeñez, de carencia, de enfermedad, de insignificancia, de pobreza, bueno, todo lo que pueda así surgir, ¿sí? Y a su vez lo rechazo, ¿sí? Me creo un papel de víctima y después rechazo ese papel, ese personaje, ¿sí? Entonces, vamos a poner el de víctima porque por lo general es el que más se ve. Entonces, me hago como la
pobrecita, el pobrecito, los otros me atacan, yo me tengo que defender, tengo que tratar de controlar a todos para que todo me dé mi bienestar y mi seguridad. Pero después que lo empiezo a atender, me doy cuenta que no lo quiero, lo rechazo. Es lo que no me gusta, es lo que no quiero, porque estoy experimentando esto. Y claro, y ahí no puedo generar una experiencia diferente. Primero porque me creo ese personaje, pero después como no me gusta lo que estoy experimentando, lo rechazo. Entonces, es, es loco, pero realmente necesitas poderlo observar, detenerte para poder observar cómo me hago este personaje porque quiero obtener algo, aprobación, seguridad, bienestar, y después lo rechazo, no lo quiero porque no me gusta lo que estoy experimentando. Trampa del ego, mal. Entonces, si yo me pongo a observar, a detener la experiencia, a soltar y a cultivar el ser que soy, empiezo a fluir, ¿sí? A pesar de lo que esté sucediendo, reconectando con la paz que soy. ¿Sí? Entonces siempre se trata de volver al centro y de estar siempre observando las ideas que hay en mi mente, soltarlas para que cada vez esa idea de creer que soy algo diferente a Dios se vaya colapsando, ¿no? Se vaya como achicando, por así decirlo, ¿sí? Que obviamente que en algún momento vamos a reconocer ese amor, ¿sí? Pero mientras tanto va a estar recubierto de miedo, ¿sí? Y hasta que no esté limpio de miedo, ¿sí? No nos vamos a poner, no vamos a poder experimentarnos realmente, ¿sí? Como la divinidad que somos. Sí, a medida que la vamos barriendo, esas capas, todas esas capas, ¿sí? Vamos experimentando algunas características, como más la alegría, como más la paz, ¿sí? Pero va a llegar un momento que no sabemos cuándo va a ser, porque eso está dentro del plan, no tenemos idea, que vamos a poder experimentarnos en esa divinidad completa, 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 sin límites, ¿sí? Sin límites, sin ataduras, sin estructuras, sin significados, ¿sí? Y si no, bueno, vamos a tener como que volver de nuevo mm, hasta que realmente no nos experimentemos como el amor que somos, ¿sí? Em, Hay un ejemplo que leía que somos, ¿no? Como, sí, ¿no? Como el ejemplo de la mente, ¿no? De Dios. Es como el sol, la fuente, Dios, el amor, y sus hijos no. O sea, Dios, amor, y el hijo, bien, y como que se están experimentando todos sus hijos los rayitos, ¿eh? ¿Sí? Dormidos, ¿no? Todos los rayitos, todos los rayitos, todos los rayitos. Entonces, ¿qué pasaría si el sol dejara de existir? Esos rayos siguen prendidos al sol. Entonces, ese rayo dejaría de existir, ¿sí? Dejaría de existir. Pero eso no sucede. El sol está ahí y sus rayos siguen. Más allá de que sus rayos están dormidos, se están experimentando, pero esa luz del sol sigue intacta, sigue intacta. Bien, hasta que ese rayo no recuerde que es parte del sol, se seguirá experimentando. Pero a medida que ese rayo de sol, ¿sí? Empiece a barrer, a deshacer esas capitas de miedo, el pie empieza como a mirar más al Padre, al sol. Bien, hasta que en un momento sí va a ser completo, ¿sí? Y se va a experimentar como el sol. Bien, pero hasta que no llegue ese momento, lo mismo en nosotros, tendremos que seguir barriendo estas capitas. Pero mientras tanto, sí vamos experimentando algunas características, sí, como les comentaba, más calma, la paz, sí, la alegría, eh, em, como más, sí, como más gozo, como más
más libertad también vamos experimentando, ¿sí? Y es porque ya estamos mirando más al Padre, ya estamos mirando más al amor. Todavía hay mucha resistencia, sí que la hay, pero bien. Entonces, el producto de la enfermedad, cualquiera, es de creernos separado de Dios. Es creernos que somos, que soy Dios, ¿sí? Pero Dios no como uno en mi Padre, sino como Dios solo por mi cuenta, ¿sí? De que yo misma me he creado, de que yo mismo me he creado y yo mismo no me he creado. O sea, es la idea también de creer que por mi cuenta existo y no, por mi cuenta yo no existo. Tú por tu cuenta no existes, ¿sí? Puedes cerrar ahí los ojos y llevar tu atención al corazón y realmente observar la respiración. ¿En serio crees que ella se da porque tú respiras? ¿O es algo que la hace surgir? Entonces ahí, si te das cuenta, tú no existes porque tú te existes por tu cuenta, sino porque hay algo que existe a través de ti. Creer que un hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede sufrir. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Recordar el amor, por lo tanto, trae consigo invulnerabilidad. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando me estoy en el personaje, creo que todo me puede atacar y me creo vulnerable, que soy vulnerable a todo. Cuando me estoy en el ser, ¿sí? Allí encuentro descanso y que nada ni nada me puede atacar porque son imágenes, ¿sí? Son mis pensamientos. Entonces, creo que mis pensamientos son los que me pueden atacar. Y cuando estoy allí en mi ser, ¿sí? En el descanso, en el amor, me doy cuenta que son imágenes y que, listo, estas se deshacen una vez que yo digo, no, no te creo. No te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque Él crea con ella, pues tu aceptación de que Dios reside en Él da testimonio del amor de Dios que Él ha olvidado. Tu reconocimiento de que Él forma parte de Dios le recuerda la verdad acerca de sí mismo, que Él está negando. ¿Reforzarías aún más su negación de Dios perdiéndote así de vista a ti mismo, o le recordarías su plenitud y te acordarías de tu Creador con él? Y esto es lo que yo observaba el otro día, que se los comenté en un video, cuando mi pareja estaba hablando del hermano y yo le decía, no, detente, él no es eso, es tu interpretación, observa. ¿Sí? Con eso tú le estás diciendo, hey, él no es eso, tú no eres eso, y a su vez te está diciendo a ti, yo no soy eso tampoco. ¿Sí? Aunque él no lo pueda entender, sí, pero tú estés en eso de que no, no, yo sé que eres más que eso, sí, está viendo allí ya un recuerdo que puede llevar a él a abrirle, sí, o prender esa chispita, ¿bien? No, no pasa por explicarle, porque lo más probable no se trate ni de explicarle porque no lo van a entender. Pero cuando tú detienes al otro en esa historia que se está contando, quizás puedas llevarlo a cuestionar, a que él se cuestione, ¿no? Porque cuando tú le dices, no, 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 hey, alto, él no es eso de quien está hablando, y tú tampoco, es tu interpretación, son tus juicios. Ahora, si no lo haces, ¿qué va a estar llevándote? A que tú caigas en ese juicio y te enrosques en esa historia. Entonces ahí se están perdiendo los dos. Por eso es muy importante la observación, ¿sí? Puede que no le digas nada y estés callado. Bueno, también, pero ¿qué estás haciendo mientras estás callado? ¿Sí? Sí, internamente, porque está, en este caso, porque vi que estaba como si metido en la rosca, pero como no había nadie más, no se lo iba a tomar como un ataque personal. Puede pasar que si hay más gente, el que está hablando puede sentirse obviamente ofendido. Entonces nada, solamente en silencio tú puedes estar recordando, eres luz, es inocencia, pero con la intención, ¿no? Porque si lo haces solamente mental, no sirve de nada. ¿Sí? Es también estar conectado con el corazón y que ese reconocimiento sea una intención firme, ¿sí? Una intención en confianza, ¿sí? Sabiendo que es así, en amor. Ahora, si lo estás haciendo mental, es como que estás repitiendo una frase y sin sentido, ¿no? Y no, tú tienes que poner en coherencia todo, mente y corazón,
para que realmente estés bendiciendo y realmente esté expandiendo. Y como somos mente, tú no sabes eso a qué y a quiénes puede repercutir. ¿Crees que un hijo de Dios está enfermo? Es adorar al mismo ídolo que él adora. Dios creó el amor, no la idolatría. Todas las formas de idolatría son caricaturas de la creación y las enseñan mentes enfermas que están demasiado divididas como para poder saber que la creación comparte el poder y nunca la usurpa. La enfermedad es idolatría porque es la creencia de que se te puede desposeer de tu poder. Esto, no obstante, es imposible porque formas parte de Dios, que es todo poder. Un Dios enfermo no puede por menos que ser un ídolo, hecho a imagen y semejanza de lo que su hacedor cree ser. Y esto es exactamente lo que el ego percibe en un hijo de Dios. Un Dios enfermo, autocreado, autoinsuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. ¿Es este el ídolo que quieres adorar? ¿Es esta la imagen para salvar la cual te mantienes alerta? ¿Tienes realmente miedo de perder esto? Examina con calma la conclusión lógica del sistema de pensamiento del ego y determina si lo que te ofrece es realmente lo que deseas, pues eso es lo que te ofrece. Para obtenerlo, estás dispuesta a atacar la divinidad de tus hermanos y así perder de vista la tuya. Y estás dispuesto a mantenerla oculta para proteger un ídolo que crees que te salvará de los peligros que él representa, pero que no existen. En el reino no hay idólatras, sino un gran aprecio por todo lo que Dios creó, debido al sereno conocimiento de que cada ser forma parte de él. El Hijo de Dios no sabe de ídolos, pero sí sabe quién es su Padre. En este mundo la salud es el equivalente de lo que en el cielo es la valía. No es mi mérito lo que te aporto, sino mi amor, pues tú no te consideras valioso. Cuando no te consideras valioso, enfermas, pero la valía que te adjudico puede curarte porque la valía del Hijo de Dios es una de las mismas. Cuando dije, mi paz os doy, es eso exactamente lo que quise decir. La paz te llega de parte de Dios por mediación mía. Es para ti, aunque tú no la pidas. Cuando un hermano está enfermo es porque no está pidiendo paz y por lo tanto no sabe que ya dispone de ella. Aceptar la paz es negar lo ilusorio y la enfermedad es una ilusión. Todo hijo de Dios, no obstante, tiene el poder de negar lo ilusorio en cualquier parte del reino, simplemente negándolo completamente en sí mismo. Yo puedo curarte porque te conozco, conozco tu valía por ti y esta valía es lo que te hace íntegro. Una mente íntegra no es idólatra ni sabe de leyes conflictivas. Te curaré simplemente porque solo tengo un mensaje y ese mensaje es verdad. Tu fe en él te hará íntegro cuando tengas fe en mí. Esto de la fe es importante, ¿no? Pero tengan en cuenta que no es esa fe para curar el cuerpo. Sí, porque no se sabe lo que allí se va a requerir. Pero sí tener fe en que la curación se está dando en la mente. ¿Sí? Es la mente la que se identifica con esa idea de creerse separado de Dios, de que puede ser algo diferente a Dios. ¿Sí? Es la mente que se identifica con esa separación. ¿Sí? Entonces la fe de creer en lo que no se ve. Entonces vean cómo creemos y cómo tenemos fe en lo que sí vemos, un cuerpo enfermo. En eso tenemos total fe, total confianza. Y cómo nos cuesta tener fe en la divinidad, sí, que somos, ¿no? En ese poder. En la serie The Chosen, ahí se refleja mucho esto de la fe y que muchas veces Jesús dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado, ¿sí? Porque es esa fe en eso que no ves. Bien, y sí, aparentemente en algunos casos se da como esa curación en lo físico, sí, en el cuerpo. Pero bueno, es algo que a veces sucede porque es el plan y se requiere, pero a veces
no, pero lo lleva a que no esté identificado con eso, no se cree que es eso. Más allá, porque, o sea, observen cuántas veces cuando estamos enfermos, así mismo con una gripe, porque yo lo he observado, atrás de eso hay un sentimiento de sentirme indigna, de sentirme no mala, de sentirme mala, de sentirme de poco merecimiento, que no merezco, que soy esto, que... son todos esos pensamientos los que hay atrás cuando caemos enfermos. ¿Sí? El otro día yo con Sabri, ella estaba lo más bien y de repente empezó que le dolía la garganta. Sabri cambia mucho, mucho, mucho con el tema de las emociones. Ella tiene déficit atencional y el déficit atencional lleva a que los niños estén, no tiene tanta hiperactividad, pero sí el cambio de emociones es brutal. Uf, y aparte lo expresa así, sin límite. Y de repente estaba lo más bien y de repente se le fue la voz y le dije, bueno, creo que ahí hubo algo que querías compartir, que querías decir, te lo callaste y bueno, se está expresando ahora. No lo expresaste. Y sí, fue algo que le pasó en la escuela, ya con la escuela es wow, y algo que no le pudo decir a la maestra. Ella quería saludarse, despedirse de un profesor que se iba y la maestra dijo, no, 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 ahora no se puede. Y ella dice que sintió como una bronca y que le quiso decir que era mala, que no podía hacer eso, que se creía quién era. Y claro, al estar en la escuela se dio cuenta que primero no se lo podía decir y segundo que obviamente que la iban a dejar en penitencia o que me iban a llamar a mí o que iban a hacer una carta. Entonces llegó a casa sin voz. Entonces me dice, sí. Le digo, bueno, anda, escribilo. Ella escribe, ella es mucho de dibujar, se hace llorando así. Y bueno, le habla también mucho, a ella mucho le gusta la Virgen María. Yo la dejo, tiene una estatuilla. Y bueno, y allí como que le conversó, habló, escribió, dibujó. Y después vino y me trajo un corazón. Un corazón dibujado. Listo. Y me contó. Le digo, ah, bueno, bien, bien. Y nada, le digo, bueno, la maestra en ese momento lo consideró así porque quizás estaban trabajando, Sabri, y ella lo sintió que no era importante. Bien, pero tú podías haberle igual dicho, no eso que le querías decir, pero podías haberle dicho, pero para mí es importante despedirme del profesor. Capaz que ella ahí y te hubiera dejado, ¿sí? Le podrías haber dicho, yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho, y nada, capaz que en eso podía haberte dejado o no, ¿sí? Pero también que note la importancia de que lo que ella quiere compartir también tiene su valor, ¿sí? Pero que sí podrá haber gente que lo entienda o no. El tema ella dijo que quería saludar, pero no expresó como su motivo y obviamente eso hizo que también la maestra no le diera importancia. Capaz que al expresar su motivo de que realmente era porque lo aprecia mucho, porque lo quiere mucho, porque lo iba a extrañar, capaz que para ella, pero yo creo que capaz que sí, que la ablandaría un poquito y podía haberla dejado. Pero bueno, eso llevó que a casa llegara sin voz. Sí, no mejoró enseguida la voz, pero a medida que se sintió más aliviada, dice que esa picazón como que le pasó y después al rato andaba bárbara y ya tenía voz de nuevo. Entonces, siempre nuestras emociones van a estar repercutiendo, ¿sí? en lo físico, ¿sí? Pero principalmente la liberación de eso donde se da es en la mente, porque la mente ya poco a poco empieza a no identificarse tanto con esa emoción y con el cuerpo, ¿sí? Esas memorias empiezan a deshacerse, entonces ya ahí no vamos a estar actuando por impulsabilidad, por lo que siente nuestro cuerpo hacia afuera, sino que vamos a escuchar el corazón. Bien, pero para eso primero tenemos que empezar a limpiar el canal y para podernos permitir que ese sentir a través del corazón sea el que nos guíe y nos va a guiar de una forma totalmente diferente y mucho más amorosa. Por eso es el trabajo de estar siempre observando qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué me está pasando,
¿sí? Y ir al corazón y allí resonar con Él porque es Él el que nos guía porque es el ser, es nuestro ser, ¿sí? Es esa conexión con la divinidad. Y por eso es que cuando no atendemos esas emociones es porque nos estamos considerando indignos, ¿sí? Y, y nos identificamos con la enfermedad, ¿sí? Pero vean que no es el cuerpo quien se identifica con la enfermedad, ¿eh? Porque el cuerpo es neutro. El cuerpo no tiene ni idea de lo que le está pasando, ¿eh? La que sí tiene claro qué es lo que está pasando es la mente, ¿sí? Es la mente. Y ahí es cuando muchas veces se da el tema de que no podemos identificar esta diferencia, ¿sí? Porque creemos que es el cuerpo el que siente, creemos que es el cuerpo el que rechaza, creemos que es el cuerpo el que enferma, el cuerpo es neutro, el cuerpo nada, tú te has creído que eres el cuerpo y tú no, y ahí es cuando enferma, ¿sí? Y totalmente diferente de personas que ya traen el plan, ¿sí? De experimentar una enfermedad porque ese plan lo traen así para despertar, ¿sí? Que es un propósito diferente y es un propósito de amor. Es diferente si el plan a sentirme identificado de que yo soy el cuerpo. Esa es la diferencia, ¿sí? Y espero que se pueda comprender. Por eso es en lo que se trabaja son en esas creencias, esos pensamientos en la mente, ¿sí? Porque el cuerpo es neutro, ¿sí? Y es el vehículo que utilizamos para despertar. Cuando un hermano está enfermo es porque no está pidiendo paz y por lo tanto no sabe que ya dispone de ella. Bien, no, este párrafo ya fue donde terminé. No recurro a engaños para difundir el mensaje de Dios y aprenderá esto a medida que aprendas que siempre recibes en la misma medida en que aceptas. Podrías aceptar paz ahora mismo por todo el mundo y así liberarlos completamente de sus ilusiones, pues has oído su voz. Pero no te impongas otros dioses, a él o no podrás oír. Dios no tiene celos de los dioses que inventaste, pero tú sí. Quieres conservarlos y servirles porque crees que ellos te hicieron a ti. Crees que son tus padres porque estás proyectando sobre ellos el pavoroso hecho de que los inventaste para reemplazar a Dios. Y cuando parezcan hablarte, recuerda que nada puede reemplazar a Dios y que todos los sustitutos son los que has intentado suplantar, no son nada, ¿no? Entonces, muchas veces les he dicho esto de que como que los conflictos que traemos son con nuestros padres, porque nos abandonaron, nos rechazaron, ¿sí? Y son un sustituto de Dios, ¿sí? Estos están creados para creer que provengo de ellos, que fueron ellos quienes me crearon y no Dios. Entonces, también cuestiono esta idea, ¿sí? Y a medida que nos adentramos más en observar los pensamientos, vemos al final que todo ese rechazo, que todo ese odio no es contra nuestros padres, sino que es contra Dios. Llámele como le llames, ¿eh? Así te consideres ateo, así te consideres que no crees en nada, en algo crees, en algo. Y te aseguro, porque a veces llegan a mi terapia y me dicen, no, no creo en nada, no creo en nada. Y cuando llegamos a nuestros padres, ¿sí? En las sesiones para, bueno, liberar toda esa culpa, dicen, ay, es a Dios. Esto está muy impregnado en el inconsciente, está muy, muy, muy oculto en el inconsciente. Entonces realmente se requiere observación y ver que todo ataque es contra Dios y si yo soy Dios, soy la divinidad, si soy el hijo de Dios, soy el hijo del amor, si yo estoy atacando a la divinidad, me estoy atacando a mí, sí, porque yo no estoy separado de ese amor. Dicho llanamente, por eso es el perdón, ¿no? Porque al final me estoy perdonando a mí mismo. Entonces no hay nada que perdonar. ¿Sí? Esta frase cuando trabajamos en el perdón hacia mí misma y en un momento el curso dice que te vas a empezar a dar cuenta que no hay nada que perdonar. Claro, si es Dios a través de mí, todo es perfecto.
y que todo se está haciendo para el despertar. Eh, y que todo ha sido desde un estado de conciencia que no sabía que podía hacerlo de otra manera. Hoy puedo darme cuenta que podría haber actuado de otra manera porque, bueno, no tenía el nivel de conciencia que hoy tengo y es inocente. Entonces, como mi identidad es uno con Dios, soy inocente, no tengo nada que perdonar. Parece aquí, en estas experiencias, que sí. ¿Y qué es lo que se requiere para que la mente, ¿sí?, deje de buscar identificarse con la culpa? Por eso el perdón es lo que nos libera. Pero no los liberan de los cuerpos. ¿Qué es lo que libera? Libera a la mente de esa identificación de creer que puede ser algo diferente de Dios. Entonces, al final, sí, vamos a identificarnos con la divinidad y que obviamente que todo fue un sueño y que no había nada que perdonar. Pero mientras hacemos esta experiencia, sí, parece que hay muchas cosas para perdonar, pero en sí es una sola idea la que requiere el perdón, que es esta idea de creerme que puedo ser algo diferente de Dios, es lo único. Pero parece que son muchas cosas las que tenemos que perdonar, porque es la interpretación sí, del ego, ¿no? El ego te hace creer que hiciste muchas cosas, que muchos te hicieron muchas cosas, por esa fragmentación, ¿no? Pero en sí es un solo error, ¿sí? El creerme separado de Dios, el creerme separado del amor. Y es ahí, reconociendo esto, y es más, hubo una de las lecciones en los meses anteriores que hablaba de esto, de que ya de ver más claro que parece que sí que tenemos que entregar como mucha cosa, pero en sí es para sanar esta idea de separación, que es el único error, ¿sí? Y que después tampoco es un error, es, mm, mm, es como una idea de identificación falsa, ¿sí? Nada más. Dicho llanamente, pues puedes que creas que tienes miedo de la nada, pero en realidad tienes miedo de lo que no es nada. Y al darte cuenta de esto, sanas. Oirás al Dios al que prestes atención. Inventaste al Dios de la enfermedad y al inventarlo te capacitaste para oírle. No obstante, no lo creaste, pues Él no es la voluntad del Padre, por lo tanto no es eterno y quedará deshecho en el instante en que indiques que está dispuesto a aceptar solamente lo eterno. ¿Se acuerdan que el ego no existe? Entonces, es estar alerta a lo que estás eligiendo, algo que no existe, que no es real, que es falso, que es imaginario, ¿sí? Tú lo imaginaste, tú te lo estás imaginando, o, eh, o estás eligiendo el amor. Y es esto acá que dice, ¿no? ¿Cómo le tenemos miedo al amor? Claro, porque es algo que no vemos y le tenemos miedo. Es algo a lo que se siente como nada, ¿sí? Cuando conectas en ese silencio, muchas veces se siente incomodidad porque es como que no necesito nada, nada del exterior, ¿sí? Porque ahí en ese silencio puedes sentirte completa, en abundancia. Y claro, el ego cómo lo interpreta, nada, ¿estás seguro? Nada, no, te falta. No, te falta mucho, te falta mucho. Y si realmente entendiéramos, comprendiéramos, sintiéramos que en ese nada es donde reside nuestra libertad, nuestra paz, que en esa nada, en esa incertidumbre, en ese no sé, es donde reside nuestra libertad, que todo eso que esa voz te dice que te falta es lo que nos lleva a la preocupación y a estar estresados, la vida sería mucho más fácil, mucho más fácil, sin tanto apego y sin tantas cadenas, sin tanto aprisionamiento. Pero bueno, es un proceso que poco a poco
vamos a ir experimentando a medida que nos permitimos ir soltando. Si Dios no tiene más que un solo hijo, no puede haber más que un solo Dios. Comparte la realidad con Él porque la realidad no está dividida. Anteponer otros dioses a Él es anteponer otras imágenes a ti mismo. No te das cuenta de cuánto caso haces a tus dioses y de que cuán alerta te mantienes en defensa de ellos. No obstante, existen únicamente porque tú los honras. Honras solo lo que es digno de ser honrado y tendrás paz. La paz es el legado de tu verdadero padre. No puedes engendrar a tu padre y el falso padre que inventaste no te procreó a ti. Las ilusiones no son dignas de ser honradas porque al honrarlas no estás honrando nada. No obstante, tampoco deben temerse, pues lo que no es nada no puede ser temible. Has elegido tener miedo del amor por razón de tu perfecta mansedumbre y debido a ese miedo has estado dispuesto a renunciar a la perfecta capacidad que tienes de ser útil y a la perfecta ayuda de la que dispones. Únicamente en el altar de Dios podrás encontrar paz y este altar está en ti porque Dios lo puso ahí. Su voz todavía te llama a retornar y lo oirás cuando dejes de anteponer otros dioses a Él. Puedes renunciar al Dios de la enfermedad por tus hermanos. De hecho, eso es lo que tendrás que hacer si renuncias a Él tú mismo. Pues si ves al Dios de la enfermedad en alguna parte, lo estás aceptando. Y si lo has aceptado, te postrarás ante Él y lo adorarás porque fue concebido para reemplazar a Dios. Él es la creencia de que puedes elegir que Dios es real. Si bien está claro que esto no tiene nada que ver con la realidad, estás igualmente claro que tiene mucho que ver con la realidad tal como tú lo percibes. Muy bien. Entonces observa cómo ponemos muchos ídolos, ¿no? La enfermedad, el dinero, el trabajo, la pareja, el hogar, un auto, dioses, para los cuales también consideramos que tenemos que hacer cosas para que nos amen o cosas para las que cuidar y para que nos vean como dignos, para que nos vean como exitosos, importantes o especiales.